Alipunja Mashikuna, Alicia Mushka. Buenos días, compañeros. Bienvenidos al nuevo taller del Club de Quichua y Echeitec. Como todos los días sábados, estamos muy contentos de tenerles aquí para seguir aprendiendo de este hermoso idioma ancestral. Bueno, como todos los sábados, voy a darles a conocer la agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a dar, como todos los sábados, las instrucciones generales. Vamos a hacer el repaso de la clase número 5, de la clase anterior. Bueno, este remake vamos a ver si lo creamos al final. Estoy ahora pensando que podríamos hacerlo al final. Vamos a ir creando un diálogo con todo lo que hemos aprendido. El día de hoy vamos a ver la conjugación del verbo charina, que es el verbo tener. Vamos también a hacer énfasis en el morfema ta, que es el objeto directo, y también en el morfema pash, que nos indica adición también. Y bueno, anteriormente ya lo habíamos visto, hoy vamos a profundizar un poquito más del uso del pash en las oraciones, y al final presentaremos el yuyaiki, que es la frase del día de hoy. Como siempre, las indicaciones generales: ingresar a la clase puntualmente, encender la cámara si usted puede con el micrófono apagado, participar activamente durante toda la sesión, y también, como siempre, les pido tener a la mano un cuaderno, un esfero, un lápiz, puesto que como todos los sábados también haremos práctica de escritura, ¿sí? Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a empezar la clase con la revisión de nuestra última clase, que fue la clase número 5. Habíamos visto el morfema pa, que al colocar al pronombre ñuka, can, kikin, pai, ñucanchi, cancuna, kikinkuna, paikuna, al poner este morfema, ¿no es cierto? Nos indicaba posesión, algo que nos pertenece, ¿no es cierto? A ver, vamos a empezar con Mashi Cristina. Alipunja Mashi Cristina. Kishka Katipay. Alipunja, yachachi. Leo todo en orden. Ari Okay. Mashi. Ok. Ñucapa, mi, campa, tú, kikinga, tú, paipa, paipa, su, ñucanchikpa, nuestro, cancunacpa, sus, quincunapa, sus, y paikunapa, sus. Maisumak. Entonces ahí tenemos cómo más o menos al colocar este morfema pa con los pronombres personales, de inmediato ya hacemos referencia a lo que nos pertenece. Si yo digo ñucapa taitaka, mi papá, ¿no es cierto? Campa mamaca, tu mamá. Kikimpa ashkuka, su perro, ¿no es cierto? Este su es para una persona, pero que lo referimos con cortesía, ¿no es cierto? Su perro es muy bonito, ¿ya? Paipa, ¿no es cierto? Paipa Huasica, su casa, la casa de él o la casa de ella. Entonces, este morfema pa es el que nos indica posesión, algo que nos pertenece, ¿no es cierto? Ya. También habíamos visto, bueno, hicimos también ejemplos, y también habíamos visto el vocabulario con los miembros de la familia. Ayu, ¿no es cierto? La familia, o Ayu. Entonces, vamos de igual manera a hacer un repaso de este vocabulario. A ver, Mashi Koni. Alipunja Mashi Koni. Kishka Katipay. Alipunja. ¿Leo? Kishka Katipay. Ari. Ya. Mama, yaya, taita, hatun mama, hatun yaya o taita, churi, kushi, kusa, warmi, waiki, turi, ñaña, pani, tía mama, tiyu yaya, otaita, waikai, turay,
panay, ñañay, achik mama, achik yaya, taita, achik wawa, hachun y masha. Maisuma, Yupachani, Mashikoni. Sí, entonces ahí tenemos este vocabulario y habíamos hecho énfasis en ciertas cositas por acá, ¿no es cierto? Recordemos que mamá y yaya, ¿no es cierto? Mamá, papá. Y bueno, papá podemos escuchar de dos maneras, yaya o taita, dependiendo donde nos encontremos. Yo he notado que acá, al menos en la provincia de Imbabura, se escucha, bueno, no en toda la provincia, pero sí en algunos sectores se escucha más del yaya y en otros del taita, en la provincia de Chimborazo, bueno, ya depende de dónde nos encontremos, pero los dos son válidos, los dos son entendibles, así que podemos utilizar. Recordar que hatun, ¿no es cierto?, indica algo grande y en este contexto algo mayor a mi mamá, que vendría a ser mi abuelita, ¿no es cierto? Habíamos dicho también que warmi, a más de significar mujer, también significa la esposa, mujer como género, ¿no? Entonces, warmi también significa esposa. Y también que en el idioma quichua tenemos cierto vocabulario para referirnos a los miembros de la familia de hombre o de mujer, como es el caso de hermano, ¿no es cierto? Wauki es el hermano. Cuando un hombre se refiere a su hermano, ¿no es cierto? Varón, entonces ahí decimos wauki. En mi caso yo diría ñukaka, shu, wauki, charini. Yo tengo un hermano y estoy hablando de mi hermano, ¿no es cierto? Entonces yo utilizo wauki, ¿no es cierto? Un hermano. Pero si en caso es una mujer que está hablando de su hermano, en cambio ahí ella utilizaría la palabra turi, ¿no es cierto? ¿Ya? Turi significa hermano, pero de una mujer que se refiere al hombre, ¿no es cierto? Entonces, en mi caso, yo tengo wauki, shub wauki, tengo un hermano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tengo ishkaipani, dos hermanas, ¿ya? En el caso de una mujer diría en cambio que tiene turi y tiene ñaña. Turi, que es un hermano, y ñaña, que es una hermana. También les había mencionado que, bueno, así como nosotros, así como en el idioma quichua se han adaptado palabras del español, como los números, por ejemplo, les había dicho que hoy en día, bueno, por cultura general es importante saber los números en quichua, pero para las cantidades sumamente grandes, ¿no es cierto? Pues se han adoptado pues los números del español. Entonces, así como el idioma quichua adopta palabras del español, también nosotros en el idioma español hemos adaptado ciertas palabras del idioma quichua. Y es el caso de ñaña. Bueno, ahora sabemos que ñaña, solo existe en quichua la palabra ñaña, ¿no es cierto? Que significa hermana de mujer a mujer. Pero nosotros en el español lo hemos adaptado a tal punto que nosotros ahora le decimos ñaño, ¿no es cierto? Bueno, en mi familia es muy común decir ñaño cuando nos referimos a nuestro hermano o cuando tenemos un afecto especial incluso a mis primos. Yo no les digo primos, sino les digo ñaños. Entonces, lo hemos adaptado así. Pero ahora sabemos que en el idioma quichua originalmente solo existe la palabra ñaña, ¿ya? Ñaña. Entonces, que hace referencia a la hermana, de mujer a mujer, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy en día pues se utiliza en el idioma español y bueno, está bien, es muy bonito también que adaptemos estas palabras del idioma quichua. Cuando lo mismo sucede en el caso del primo o la prima, ¿no es cierto? Huaucay, ¿no es cierto? Es el primo. Cuando yo me refiero a mi primo, un hombre se refiere a otro hombre, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces yo también diría que tengo Huaucay y tengo Panay, ¿no es cierto? ¿Ya? En el caso de una mujer diría que tiene turay, ¿no es cierto? Y tiene ñañay. Tiene primo y prima, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, que en el idioma quichua hay esta diferenciación de términos en cuanto a los miembros de la familia, del ayllu, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más?
Y pues bueno, aquí tenemos Hachun. Bueno, ahora que estaba también revisando mis apuntes y también alguna información en línea, bueno, ahora se ha adaptado y decimos Hachun y anteriormente también se lo escribía con la K, como Kachun, pero se sigue pronunciando como Hachun, como J, Hachun. Y Masha, que hace referencia a yerno o cuñado, ¿sí? Entonces, ahí depende el contexto, porque alguna vez me preguntaban, ¿y cómo diferencio de una nuera y de una cuñada? Bueno, ahí depende el contexto. Si estamos hablando, ¿no es cierto?, de la esposa de mi hermano, entonces ya estoy obviamente en el contexto refiriéndome a mi cuñada. Pero si mi mamá está hablando eh, de la esposa de su hijo, entonces ya en ese contexto sería la nuera, ¿no es cierto? Entonces todo se analiza y se va profundizando de acuerdo al contexto que vayamos viendo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el vocabulario de la familia, que eso fue lo que aprendimos la clase anterior. También, no sé si de pronto alguien de pronto hizo la tarea. Bueno, algo ya hicimos aquí mismo en clase la semana pasada. No sé si de pronto alguien hizo oraciones adicionales, que quedó como tarea hacer 5 oraciones con Ayu. Si de pronto lo hizo en Word, para que comparta la pantalla, nos dé lectura, y si no, pues para que nos vaya diciendo y acabamos corrigiendo. No sé si alguno de los Mashikuna hizo esta tarea, tal vez. Mashi Carmen, Mashi Cris, Mashi María Verónica, no sé si alguno de ustedes tal vez. Y si no, pues bueno, no habría ningún problema porque hoy vamos a reforzar el idioma. Bueno, no hay ningún problema. Sé que por el feriado, sí, por el feriado como que todos siempre se nos desorganiza, nos olvidamos, no hay problema. Lo importante es que, bueno, hoy día vamos a seguir reforzando. Vamos a seguir reforzando con este vocabulario. Vamos a aprender algo nuevo y de igual manera vamos a seguir reforzando esto del IU, también el posesivo. También vamos a seguir reforzando lo que es la cuestión de los morfemas, que vamos a ver 2 morfemas el día de hoy. Bueno, entonces con esta recapitulación de la clase 5, vamos entonces ya a entrar a la clase nueva. Pero antes vamos a dar lectura de lo que aumentamos en la semana anterior. Como les dije, vimos la terminología o el vocabulario de la familia y también del morfema pa, ¿no es cierto? Entonces hoy día vamos a dar lectura de lo que hicimos la clase anterior. Hoy también al finalizar, bueno, casi al término de la clase, también agregaremos más información. Recordemos que esto va a ser parte de nuestra presentación final, ¿sí? En la última clase vamos a tratar de hacer nuestras exposiciones usando imágenes y usted pues allí va a ir describiéndose usted mismo, también describiendo a su familia, y si alcanzamos a ver más verbos, pues igual vamos a ir describiendo acciones y actividades que hacemos a diario. Ya, entonces vamos a dar lectura de lo que aumentamos la clase anterior. Bueno, vamos a dar desde el inicio lectura. A ver, está por acá Mashi Carmen, Alipunja Mashi Carmen. A ver, ¿estamos por ahí? Sí. Mashi Carmen, Kishka Sí, Katipa. sí, sí estamos. Tengo problemas con la computadora. Bueno, estoy un poco perdida, ¿no? Porque estaba un poquito enferma también, pero bueno, vamos a hacer el intento. Ya. Alipuncha, Ujú. Alipuncha Mashikuna, ¿no? Yukaka Judith Mi Kani. Está bien así, ¿no? Ari, todas las palabritas Ya. que tenemos en morado, vamos Ah, a irles cambiando por su ujú. información personal, y si de pronto le falta algún dato, no importa, puede usar la información que tenemos aquí, no hay ningún problema. Ah, Ya, ok, Kishka gracias. Katipa. Yukaka Cuenca Yatakamantami Kani. Yukaka Yachachik Mi Kani. Yukaka Shunkakinsa Sukta. ¿Está bien así? ¿Está bien así? Sí, 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 Ari. Eh, wow. El teléfono, no, los números todavía no me los sé nada. Entonces podemos utilizar la información que tenemos en pantalla.
Ok. Ñukapa, Willy, Yupaika, Iyak, Iskun, Pishka, Kimsa, Shuk, Iskun, Iyak, Pusak, Shuk, Kan. Ñukaka, Uchilla mi kani. Ñukaka, Kushimi kani. Ñukapa, Mamaka, Patricia mi kan. Paika, Sumakmi kan. Paika, Janukmi kan. Ñukapa, Yayaka, Alfredo mi kan. Paika, Yuyay pasami kan. Paika, Tarpukmi kan. Yupaychani. Yupaychani Mari Mashi Judith. Entonces ahí teníamos una descripción, ¿no es cierto? Y así más o menos vamos a ir, como estamos haciendo cada semana, vamos a ir aumentando más información para que usted pueda escribir a su familia. A ver, tenemos por acá Mashi María Verónica. Alipunja Mashi María Verónica. Kishka Katipay. Alipuncha yachachi, alipuncha mashikun. Alipunja. Kishka Katipay. Ñuka tama. Ñuka kari y Ya. Bueno, parece que hay un poquito de interferencia por allí, pero bueno, ahí estaba haciendo el intento Mashi María Verónica. Mashi, Connie. Sí, a ver. Alipuña Mexicuna, Ñucaca Coni Micani, Ñucaca Ibarra Yactamantami, Ñucaca Yachachic. Oh, no, Yachachic Micani. Ya, si eres docente, Yachachi no. Micani. Y si no, en este caso, Yachajuk, que era el estudiante. Yachajuk, exacto. Yachajuk Yachajuk Micani. Micani. Pero también soy docente. se me cortan las megas, perdón. Ujú. Ya, Ya, Ñucaca, Yacha, ¿cómo era? Ya me olvidé. Ya, bueno, Yachajuk. Yachachic Micani, Yachajuk. Yachajo. Ñucaca, Kimsa, Chunca, Ishkai, Watami Charini, Ñucapa, Willy Yupaika, Iliak, Ishum, Pusak, Ishkai, Chusku, Ishkai, Shuk, y Shuk, Kan. Ñucaca, Mamaka, Yolanda Kan, Paika Somaikami Kan, Paika Yanukmi Kan, y Ñucapa Yayaka Antonio Mikan, Paika Yuyay Pasami Kan, Paika Tarpukmi. Ajá. Maizuma, Yupachanimari, Mashikoni. Sí, entonces ahí estábamos haciendo una breve descripción de mis datos personales y también ahora ya estamos agregando lo que es la información de mi familia. Hoy también vamos a agregar un poquito más de información utilizando el morfema pa, que hace referencia a la posesión, algo que me pertenece, ¿no es cierto? Ñucapa, Mamaca, Patricia Mican. Mi mamá es Patricia. Paika, Sumac Mican. Ella es hermosa, ¿no es cierto? Paika, Yanuk Mican. Ella es cocinera o de pronto quieren usar el término más moderno, ella es chef, ya depende allí. Ñucapa, Yayaka, Alfredo Mican. Mi papá es Alfredo. Paika, Yuyayzapamican, él es inteligente. Paika Tarpukmican, él es agricultor. ¿Ya? Entonces es lo que vimos la clase anterior, pero hoy vamos a seguir reforzando esto
para seguir practicando. Bueno, ahora que ya hemos entrado en esto de la revisión, ahora sí es momento de empezar la clase del día de hoy, el tema nuevo, pero sin antes hacer también un pequeño recuento de lo que era la conjugación de los verbos. Hemos estado utilizando el verbo kana, que es el verbo ser o estar, ¿no es cierto? Y les había dicho que todos los verbos en infinitivo terminan en quichua, terminan con el morfema na, kana. Entonces, ¿cuándo vamos a conjugar un verbo, no es cierto? Nosotros lo único que hacemos es quitamos este morfema na y lo reemplazamos por los morfemas que tiene cada uno de los pronombres personales. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos ñuka, cani, ¿no es cierto? Y entonces, estos mismos morfemas que tenemos en rojo, vamos a utilizar en los otros verbos. Y de esta manera ya podemos conjugar más verbos en quichua, ¿ya? Pero antes de empezar la conjugación del verbo charina, vamos a dar lectura por última vez de la conjugación del verbo kana. Vamos a ver, Mashi Cristina. Kishkakatipay. ¿Se me escucha bien, Mashi? Ari Mashi Cris. Ok. Ñuka kani, kan kanki, kikin kanki, pai kan, ñukanchik, kanchik, kankuna, kankichik, kikinkuna, kankichik, y paikuna, kankuna. Maisuma, Yupay Chanimari. Ya, entonces los mismos morfemas que tenemos aquí, el ni, el ngi, el an, el ngichik, perdón, el nchik, ngichik, nkuna, estos mismos morfemas vamos a utilizar ahora para conjugar el verbo charina. Entonces, una vez que conjugamos el verbo charina, que es el verbo tener, tenemos de esta manera. Entonces, nuevamente miren el verbo charina, tener. Todos los verbos terminan en na, los verbos en infinitivo, es decir, los verbos que terminan en ar, ir. Tener, caminar, jugar, comer, reír, saltar, vivir, etc. Lo mismo en quichua, tenemos de esta manera el infinitivo, charina, charina, tener. ¿Ya? Entonces, cuando conjugamos el verbo charina, lo mismo. Quitamos el sufijo na y lo reemplazamos por los sufijos que tenemos en rojo para cada uno de los pronombres personales. ¿Ya? Ahora sí, les invito a que activemos los micrófonos y vamos practicando pronunciación. ¿Ya? Shuk, Ishkai, Kimsa. Ñuka, Charini. Ñuka charini. Maisumak. Kan, Charingi. Kan charingi. Kikin, Charingi. Kikin charingi. Pai, Charin. Pai charin. Charin. Ñukanchik, Charinchik. Kanchi charinki. Cancuna, Charingichik. Cancuna charingichi. Kikinkuna, Charingichik. Kikinkuna charingichi. Paikuna, Charinkuna. Paikuna charinkuna. Maisumak, ¿ya? Entonces, miren, ahí tenemos la conjugación del verbo charina, el verbo tener, y entonces estamos diciendo yo tengo, tú tienes, usted tiene, él tiene o ella tiene, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, ustedes tienen, ustedes con cortesía tienen y ellos tienen, ¿ya? Entonces ahí estamos conjugando el verbo charina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vamos a dar lectura por última vez. Mashi Judith, Kishkakatipay. Ya. Ñuka charini. Kan charinki. Kikin charinki. Pai charin. Ñukanchi charinchi. Cancuna charingichi. No escucho más con los audífonos. Mashi Cris, el micrófono está abierto. A ver, vamos, Mashi Judith, continuemos. Ñukanchik charinchik. Cancuna charingichik.
Kinkuna charingichik. Charingichik. Ujú. Paikuna charinkuna. Maisumak, yupai chanimari mashi judit. Ya, entonces ahí tenemos, miren la conjugación del verbo charina, el verbo tener. Ya, entonces ahora vamos a continuar y como les había dicho, hoy vamos a seguir practicando lo que es la conjugación del verbo charina y también vamos a seguir utilizando el vocabulario que hemos aprendido hasta el día de hoy y también vamos a reforzar la clase anterior, que era el posesivo, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos ahora sí, permítanme, voy a abrir un documento en Word. Lo mismo, ustedes tengan a la mano su cuadernito, ¿ya? Su lápiz, ¿ya? Y vamos entonces a hacer la práctica. A ver. ¿Dónde está el documento Word? Por aquí está, ¿ya? Vamos a ver, ¿ya? Entonces vamos a ir practicando nuevamente haciendo estas oraciones y de paso voy a ir introduciendo los morfemas ta y el morfema pash, ¿ya? Entonces, como siempre, vamos aquí a colocar punya. Ups, se fue por acá. Vamos a ver. Quería hacer esto, sí. Supta. Día 5. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle aquí en letras grandecitas. Puncha Supta, día 5. Y como siempre vamos a colocar la fecha del día de hoy. Entonces ponemos Kunanga. ¿Ya? A ver, vamos ustedes, ahora me van a ayudar. ¿Cómo era el sábado? ¿Cómo era el mes de febrero? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo era el día sábado? A ver, ¿quién se acuerda? Nos hizo mal las vacaciones. Bueno, para hacer un recorderis nada más, ¿ya? Huachapuncha, recuerde, Huachapuncha es el día sábado, ¿no es cierto? Puncha, Huachapuncha, ¿ya? ¿Ya? Kunanga, Huachapuncha es el día sábado, ¿no es cierto? Hoy es 25, entonces, bueno, y los números ya sabemos cómo se los describe, ¿no es cierto? Ishkaichunga, Pichka. Ishkaipunja, Ishkaichunga, Pichka, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo era el mes de febrero? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo están esas memorias? Ah, muy bien. Maizumag, a ver. Panchi, ¿no es cierto? Panchi Quilla. y Quilla, ¿no es Quilla. cierto? Panchi Quilla. ¿Ya? Quilla significa mes. Panchi hace referencia al mes de febrero. Panchi Quilla, ¿no es cierto? Kunanga, Huachapunja, Ishkaichunga, Pichka, Panchiquilla. Estamos en el año 2023. Sería ¿Cómo era el año 2023? Shu, Watata, A ver, ¿no es? Shu, Chunga, Kimsa. A ver, vamos. A Ishkai, ver, porque es Ishkai, no es Shu Shu. Guaranga, Ishkai Guaranga, Excelente. Ishkai Chunga, Kimsa. Maizumag, Guatata. Mashi. ¿Ya? Ahí sí estamos. Ishkai Guaranga, ¿no es cierto? Que es el 2000. Ishkai Guaranga, Guaranga significa 1000. Ishkai Guaranga, y luego decimos el 23. Ishkai Chunga Kimsa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego decimos, hacemos como énfasis, por decirlo así, al año, ¿no es cierto? Guatamican. Entonces ahí estamos diciendo, hoy, ¿no es cierto? Hoy es sábado 25 de febrero del año 2023, ¿ya? Entonces eso es como habíamos aprendido a escribir la fecha. Ahora, siempre me gusta recordarles la estructura. Recordemos que la estructura del idioma quichua siempre es sujeto, ¿no es cierto? Luego tenemos el objeto o el complemento y luego tenemos el verbo, ¿cierto? Sí, siempre tenemos, esa es la estructura del idioma quichua, ¿ya? Siempre tenemos así la estructura del idioma quichua, ¿ya? Entonces, con esto vamos nuevamente a reforzar la clase 5 y vamos a ir introduciendo la clase nueva, que es el verbo charín.
Bueno, a ver, entonces, vamos primero haciendo uso del posesivo y también de lo que habíamos visto de nuestra familia, el vocabulario utilizando adjetivos, ¿no es cierto? Y así. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que yo escribo, por ejemplo, Ñucapa, ¿no es cierto? Huauquica, Fernandomi, Can. Y entonces ahí estoy diciendo, mi hermano es Fernando, Ñucapa, Huauquica, Fernando, Micán. ¿Ya? Entonces habíamos visto este morfema pa, ¿no es cierto? Que hacía referencia al posesivo, en este caso mi hermano, ¿no es cierto? Este morfema K, que anteriormente ya lo vimos, que es el que nos indica quién es el sujeto de la oración, ¿no es cierto? ¿Ya? El mi que hace referencia al énfasis, ¿no es cierto? En dónde yo quiero hacer énfasis. Recordemos que este énfasis puede estar en el verbo, puede estar en el sujeto, puede estar en el complemento o en el objeto, donde yo quiero hacer énfasis. Y cuando digo Ñucapa, Huauquica, Fernando, Micán, ¿no es cierto? Estoy diciendo mi hermano es Fernando. Es decir, mi hermano no es Juan, no es Santiago, no es Daniel, mi hermano es Fernando. Ahí estoy haciendo el énfasis, ¿no es cierto? Ya, entonces, este mi es el que nos indicaba el énfasis, ¿no es cierto? Ahora, voy a poner la ocupación de mi hermano. Entonces yo digo paika, él, paika, yachahugmikan, yachahugmikan. Y estoy diciendo, él es estudiante, ¿no es cierto? Yachahugmikan. Habíamos visto también el morfema K, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que este morfema K, en cambio, es el que nos indica la profesión, la ocupación, ¿no es cierto? Todas las ocupaciones terminan en K, ¿ya? Yachahugmikan, ¿ya? Él es estudiante, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también habíamos puesto como adjetivos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir paika, yuyay sapami kan. Y estoy diciendo, ponerle aquí, bueno, perdón, vamos a ponerle aquí sí, está bien. Paika yuyay sapami kan. Él es inteligente, ¿no es cierto? Nuevamente, aquí estoy haciendo el énfasis con el mi, ¿no es cierto? Uy, ¿qué pasó? Vamos a ver, por aquí, ¿ya? Estamos haciendo el énfasis. Yuyay sapami can, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo mismo, entonces solo como para recordar esto que ya habíamos visto anteriormente, el K que nos indica el sujeto, ¿no es cierto? Paika, yuyay sapami can. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, miren, así es como estábamos indicando la clase anterior, cómo utilizar estos morfemas, ¿no es cierto? Ya hemos visto el morfema pa, que me indica la posesión, el morfema ka, que me indica quién es el sujeto de la oración, el morfema mi, que es el enfatizador, en donde yo quiero hacer énfasis, y que puede estar en el verbo, en el objeto o en el sujeto, en donde usted quiera hacer énfasis. El morfema K, que nos indicaba la ocupación, la profesión, y bueno, y hasta ahí habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo adicional, unos 2 ejemplos más, y luego empezamos con el verbo charina. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a decir, yo digo, campa, campa. Supongamos que estoy hablando con mi amiga, mi mejor amiga. Entonces digo, campa, ñañaca, tu hermana, campa, ñañaca, rosamican. ¿Ya? Campa, ñañaca, rosamican. ¿Ya? Y hoy voy a decir paika, ella, paika. Vamos a ponerle sumagmican. Ella es hermosa. Paika sumagmican. Y voy a ponerle una ocupación.
Paika. Vamos a ponerle Takikmikan. Ella es cantante, ¿ya? Recordemos que el verbo taquina es el verbo cantar. Le quito el na y aumento la K y ya tengo la ocupación. Cantante, ¿no es cierto? ¿Ya? Solo como para hacer un recuento de esto, ¿ya? Campa ñañaca Rosamikan. Tu hermana es Rosa. Paika Sumagmikan, ella es hermosa. Paika Takikmikan, ella es cantante, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahí estoy poniendo parte de de lo que sería una descripción, ¿no es cierto? Utilizando el pa, en este caso sería tu hermana, ¿no es cierto? Recordemos que estoy hablando con mi mejor amiga, ¿no es cierto? Por eso utilizo ñañaca, ¿no es cierto? Si estuviera hablando con mi mejor amigo, diría campa, turica, tu hermana, ¿no es cierto? ¿Ya? Es la diferencia que hicimos. Ahora, yo voy a poner 2 oraciones más y ustedes me van a ir diciendo qué significa. A ver, voy a poner esto, a ver. A ver, ¿qué estoy diciendo? Ñucanchikpa, mamaca, delia, mican. ¿Qué estaré diciendo? Ñucanchikpa, Nu- mamaca, nu- delia, mican. nuestra mamá es Delia. Mai Sumac, ajá, nuestra mamá es Delia, o se llama Delia, también podría ser, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, vamos ahora a ponerle. Paika. Tengo Paika Uchiyamikan. ¿Qué era este Paika Uchiyamikan? Ella es Ella es pequeña. pequeña. Ajá, Eh, Mai ah, Sumac, Paika Uchiyamikan, Mai Sumac. Y ahora yo voy a decir Paika. Perdón, a ver. Paika. ¿Qué querrá decir Paika Yanukmikan? Yanuk, ¿qué era Yanuk? Bueno, ella es cocinero. Ajá, Mai Inteligente. No, Sumac. cocinero. Ajá, Cocinero. ella es cocinera. Recordemos que el verbo yanuna es cocinar. Quito el na y aumento la K y de inmediato ya tengo la ocupación, cocinera. O si de pronto quiero utilizar el término más moderno, ella es chef, puede utilizarlo, no hay ningún problema. Sí, recordemos que siempre los idiomas están en constante evolución, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no está por demás también nosotros actualizar terminología. Vamos con el último. A ver, tengo ahí Paikunapa, Achiguiayaca, Raúl Mican. Paika Hatun Mican, Paika y Achachik Mican. A ver, qué querrá decir toda esta oración? El primo de ellos es Raúl. A ver, No sé. ¿Qué a es ver, allá? a ver, qué era Yaya? ¿Quién se acuerda que era Yaya? Papá, Papá, ¿no es cierto? Y ahora Papá. Achik Yaya. eso no sé. Ah, chis, no sé.
¿No es primo? China, No, China. Achigyaya, Es un verbo, no cuando sé. soy, cuando, bueno, peinarse, a ver, ese- peinarse, porque a China es peinarse y a Chile debe ser cabello. No, Bueno, aquí les comento que no estamos hablando de la ocupación ni nada de eso. Ah, ya, a ver, achigyaya es un solo término, incluso podríamos de pronto, se me ocurre hacerle así, achigyaya, o de pronto hacerle así incluso, para no Ujú. confundirnos. A ver, achigyaya. Achigyaya es una persona, es parte del Ayllu, por decirlo así, parte de Ay, la familia, achigyaya. ¿Qué será el achigyaya? Como el 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 nombre. cuñado. primo, Cuñado, no Ah, no sé. exactamente el cuñado. Cuando somos, bueno, en la padrino, cultura católica, cuando somos pequeñitos, siempre los padrinos, el Padrino. el padrino, ¿no es padrino, cierto? Ajá. que a China mamá es madrina. El padrino de ellos es Raúl, o se llama Raúl, ¿no? Exacto, Maizumag, Maizumag. A ver, el padrino de ellos es Raúl, ¿qué más? Él es, Ellos son más grandes, ellos son no, grandes. Él, porque él es estamos hablando grande, de Raúl, ¿no es él. cierto? Él, Ya, Ujú. él es es grande. grande o él es alto. En Y el él es, contexto podríamos decir él ajá, es alto o también grande, él está es bien, alto, alto en este caso, ¿ya? sí, Y luego tenemos ajá, y Paika y Achachicmican. él es Él es estudiante. profesor. Él es profesor, ajá, él es profesor, Sí, ¿ya? porque Profesor. soy yachachi. Ah, Sí, ya, sí, Y sí, ahora Yachachi. ya, ya, sí, chu, ya, chachi, Maizuma, entonces ya, ya. ajá. sí, Recordemos ya, sí, Yachahuk, ese es sí, estudiante. Y Yachachik es el profesor, sí, ¿ya? Maizuma, ¿ya? Entonces, nuevamente, miren aquí, Yachachina es el verbo enseñar, quito el na y le pongo la K y ya tengo el profesor, el que enseña, dice, ¿no es cierto? ¿Ya? Y nuevamente, Paikunapa, su, o sea, de ellos en este caso. Su padrino es Raúl, o el padrino de ellos es Raúl, como lo dijo Judith, ¿ya? También. ¿Ya? Entonces, miren, así hemos estado aprendiendo y ya poniendo en práctica lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Vamos con un quinto y ahí sí vamos con el verbo charina, ¿ya? A ver, voy a poner, vamos a poner el siguiente. Eh, Bueno, le puse la profesión primero. Y bueno, vamos a ponerle. A ver, tengo Kikinkunapa, Tiyuyaya. A ver, aquí me faltó Tiyuyayaka. A ver, Kikinkunapa, Tiyuyayaka, Andrés Mikan, Paika Tarpuk Mikan, Paika Salamikan. ¿Qué querrá decir esta Yo oración? leo, profe. A Yo ver, leo. a A ver, ver, a ver. dice, tu tío es Andrés, Ajá, él es sembrador, él ajá, es él es ajá, flaco porque es salami. Él ajá, es flaco. Maizuma. Eso, Maizumag. Yupay Chani Mari, Mashi, María Verónica. Ahí está entonces, ¿no es cierto? Dice, dice, su tío, ¿no es cierto? Su tío es Andrés. Paika Tarpumicán, él es agricultor, podríamos ponerle como profesión, ¿no es cierto? Sembrador, cultivador o en general agricultor. Tarpumicán, ¿ya? Paika Salamicán, sí, él es delgado. ¿Ya? Él es delgado. Maizuma, ¿ya? Entonces, nuevamente, aquí está el ejemplo con el morfema pa, ¿no es cierto? Que hace referencia al posesivo, ¿no es cierto? Su, ¿no es cierto? Su tío. ¿Ya? Y entonces tenemos aquí el paika tarpugmikan, tenemos tarpuna, es sembrar, ¿no es cierto? Y ponemos aquí, quitamos el na y ponemos la k, y ya tenemos el ya, sembrador o el chachi, agricultor. Ujú. una preguntita. O sea, por Arimash. ejemplo, si yo quiero decir,
O sea, el pa es para decir algo posesivo. Por ejemplo, Ah, si yo quisiera decir mi perro es negro, debería decir ñuca, ñucapa, yana, ñucaca, ashku, yana, mikan. ya, a ver, vamos Mi perro es entonces. negro o Ajá. no. Ashkuka, ¿no es cierto? Ñukapa, Ashkuka, Yanami, Kan. Mai suman, María Verónica, ¿ya? Ahí está, Ñukapa, O sea, Ashkuka, Yanami profe, Kan. a Ujú. todos, profe, o sea, a todos los pronombres personales se le debe añadir el pa para decir mío, tuyo, Ajá. de él, de Ujú. ellos, Mai nuestro. suman. O sea, si le añadimos el pa, ya viene así que es posesivo. Exacto. Yupechani, etc. Mai suman, María Verónica. Sí, en efecto, eso es lo que estamos revisando, que el morfema pa, al agregar a un pronombre, ¿no es cierto? Ya nos está indicando la posesión, que algo es mío, algo es de él, algo es de ella, algo es suyo, tuyo, mío, de ellos, de nosotros, ¿ya? Entonces, ahí estamos diciendo, Ñucapa ashkuka, mi perro, ¿no es cierto? Mi perro, es mío, ¿ya? Entonces, ahí estamos ya indicando, ¿no es cierto? La posesión, mi perro. Ashkuka, recordemos el K que hace referencia a quién, de quién estamos hablando. Estamos hablando de este sujeto, del perrito, ¿no? Ashkuka. Y Yanami, Yana, recordemos que es del color negro, ¿no es cierto? El mi que hace énfasis y luego el kan, ¿no es cierto? Es mi perro es negro, es decir, mi perro no es blanco, mi perro no es café, mi perro es negro. Estoy haciendo énfasis allí. Ahora que si usted quiere mover este mi, no hay ningún problema. Usted puede ponerle ñucapa ashkukami yanakan o ñucapa ashkuka yanakami, ¿ya? Entonces, este mi es donde usted quiera hacer énfasis. Si quiere hacer énfasis en mi perro o usted quiere hacer énfasis en el color o quiere hacer énfasis en la acción de ser o estar, ¿ya? Este mi lo podemos mover donde nosotros consideremos que hay que hacer énfasis. ¿Ya? O sea, el verbo puede ir en el sujeto, en el verbo o en el complemento Ajá, el o mi, en el sí. adjetivo. Ajá, el morfema mi puede ir en cualquier parte. Es donde nosotros queremos hacer énfasis, donde quiero enfocarme. Entonces, si yo digo, Ñucapa, Ashkuka, Yanami, Kan, y alguien me dice, Kampa, Ashkuka, Yarugmikan, no. Mana. Ñucapa, Ashkuka, Yanamikan. Entonces estoy diciendo que no es blanco, es negro, ¿ya? Entonces ahí estoy haciendo, en este caso estoy haciendo énfasis en el color, ¿sí? Entonces, así es como en otros idiomas, al menos, bueno, en inglés y en español no tenemos un morfema para hacer énfasis, ¿ya? Nosotros en el inglés y en el español solo hacemos énfasis con el acento, ¿no? Por ejemplo, digo, Pedro se fue de vacaciones y alguien me dice, ¿Raúl se fue de vacaciones? No. Pedro se fue de vacaciones, ¿ya? Así es como yo hago énfasis en el inglés y en el español, pero en el idioma quichua tenemos este morfema mi que nos indica dónde yo quiero hacer énfasis, ¿sí? Entonces, nuevamente, este énfasis puede ir en el sujeto, en el verbo o en el complemento o en el objeto, ¿sí? ¿Ya? Una pregunta. Ari. Si, por ejemplo, ahí cuando usted dijo Pedro se fue de vacaciones, Ujú. yo podría contestar Pedro mi. Ya, exacto. Maizuma. Si tú estás utilizando el idioma quichua, Ari Mashi. Ajá. ¿Ya? Ahí está muy bien. Así. Por ejemplo, a ver, le voy a poner un ejemplo a mi estimada Judy. Entonces yo digo, eh, Belenka. Perdón, se me fue. Belencami. Vamos a ponerle. eh, Vamos a ponerle, a ver. Ya. Entonces aquí digo, Belencami, Kishkak Kan. ¿Alguien se acuerda qué profesión era Kishkak? Escritora o Ajá, escritora. Maizuma. Entonces aquí estoy diciendo
Belencami. Belencami Kishkakan. ¿Ya? Entonces ahí estoy diciendo Belén es escritora. Y yo de pronto digo suavemente, digo simplemente Belencami Kishkakan y alguien me dice Mariaca Kishkakan. No, 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 no. Belencami Kishkakan. Estoy diciendo que Belén es escritora. No María, no Mónica, no Nina, no Sisa, sino Belén. ¿Sí? Entonces este mi puede estar en el sujeto, puede estar en el verbo o puede estar en el objeto o en el complemento, donde usted quiera hacer énfasis. ¿Sí? No sé si ahí está más claro, Mashi Judith. Sí, gracias. ¿Ya? Maizuma, ¿ya? Entonces, este mi Maizuma, Maizuma. se puede mover donde usted considere que hay que hacer énfasis, ¿ya? Donde yo quiero hacer énfasis, ¿ya? Por lo general, en el idioma quichua, por lo general, no siempre, por lo general, se pone en el complemento o en el objeto, porque es allí más o menos donde yo, por lo general, siempre hago énfasis, ¿ya? En el objeto o en el complemento. Pero como vuelvo y repito, si usted quiere hacer énfasis en el sujeto, puede poner este mi en el sujeto. Quiere hacer el énfasis en el verbo, también puede moverlo. Can mi, ¿sí? No hay ningún problema. O como de costumbre, por lo general se pone en el objeto en el complemento, pues lo pone en el objeto en el complemento. Lo importante es no olvidarlo, ¿sí? Porque cuando estamos aprendiendo el idioma quichua, eso es lo que a mí me pasó muchísimas veces al inicio. Todo bien bonito y al momento de escribir siempre me olvidaba de poner el mi. Siempre me olvidaba de poner el mi. ¿Sí? Entonces, por Eso me esa olvido, razón, profe. Los sí, morfemas se me hacen complicados. Las sí, palabras hasta me puedo acordar, pero los morfemas no. O sea, sí. por ejemplo, si quisiera decir, mi mamá es Laura, tendría que decir, o sea, y quiero hacer énfasis en el pronombre, tendría que decir, Ñucaca mi, mamagu, Laura mica, A o no. ver. Si Ñu, quisiera hacer énfasis ujú, ñuca, en el pronombre, mamaca, dice, ¿no es cierto? ¿Me dijo mamá, mamaca? ¿Sí? mamagu decía porque Ah, quería decir mi mamagu. mamá. Ya, mamita. Ajá, También, ya. Bueno, vamos a ver más sí. adelante este gu, que es el diminutivo o es el afectivo también, ¿ya? Mamaguca, mi, ¿ya? Laura, Laura, ajá, Laura Mican. Laura Mican. ya, es que si ya solo se puede Ah, poner una vez. Entonces aquí, mi ya, estimada María ok. Verónica, si tú quieres enfatizar que tu mamita, ¿no es cierto? Entonces pones el mi aquí, ¿ya? Ahora, si tú quieres Ajá. enfatizar en el nombre, ¿no es cierto? Vamos a ponerle control C, vamos a pegar acá y aquí le vamos a quitar este mi. A ver, Yo para, parecía y ese- sí, para hacerle énfasis y eso está perfecto, es una buena pregunta y de paso no nos quedamos con la duda. Eso es, siempre que tengan preguntas, háganmelo saber y con todo el mayor de los gustos yo les hago, yo puedo repetir y puedo ejemplificar, ¿ya? No estamos en una clase presencial, sino hasta les dibujaría para hacerlo más visual. Pero bueno, a ver, entonces aquí yo estoy haciendo, ¿no es cierto? Digo, Ñucapa Mamaguca, a ver, Ñucapa Mamagukami, Laura K. Aquí estoy haciendo énfasis en el sujeto, ¿no es cierto? Es decir, cuando yo digo Ñucapa Mamagukami, Laura K, estoy diciendo mi mamita es Laura. No estoy refiriéndome a mi tía o a mi primita o a mi hermanita. No, me estoy refiriendo a mi mamita, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy haciendo énfasis en el sujeto. No es mi tita, no es mi primita, no es mi hermanita, es mi mamita. Ya, mi mamita es Laura. ¿Ya? En cambio, en el número 9, Ñucapa Mamaguca Laura Mikan, entonces estoy haciendo aquí énfasis en o en el complemento en este caso. Se puso marca registrada, ahí está, ya. Entonces aquí estoy diciendo Ñucapa Mamaguca Laura Mikan, mi mamita es Laura. Es decir, mi mamita no es Rosita, mi mamita no es María, mi mamita no es Delia, mi mamita no es Mariana, mi mamita es Laura.
Entonces aquí estoy haciendo énfasis en el complemento. Y cuando yo estoy diciendo ñucapa, mamaguca, mamaguca, Laura Canmi, ¿no es cierto? Estoy diciendo mi mamita es Laura. ¿Ya? Entonces estoy haciendo énfasis en el verbo. Es Laura. ¿Ya? No se apoda, no se apoda Laura. No, no, mi mamita es Laura. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí estamos haciendo énfasis. Entonces, por lo general, como vuelvo y repito, por lo general, este mi siempre se lo pone aquí, en el complemento o en el objeto, ¿sí? Ya, es por lo general, pero como vuelvo y repito, este mi puede hacer énfasis en el sujeto, en el objeto complemento o en el verbo, ¿sí? No sé si ahí está más claro, Mashi María Verónica. Ari, ¿Ya? muchísimas gracias, Pechan. No tienen de qué. Y matacha, de nada, y matacha. ¿Ya? Entonces, eso nada más, ¿sí? Listo. Entonces, ahora que ya hemos visualizado un poco mejor esto del pa, esto del ka, ¿no es cierto? Y también el morfema mi, ¿no es cierto? Ahora vamos, como habíamos dicho ya con la conjugación del verbo charina, que ya lo vimos hace unos minutitos, ahora vamos a hacer ejemplos con el verbo charina y vamos a ir incrementando y haciendo oraciones un poquito más largas, ¿ya? Entonces vamos aquí a poner el verbo charina, ¿no es cierto? Verbo charina, que como vuelvo y repito, es el verbo tener, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nuevamente les recuerdo que todos los verbos en quichua terminan en na, ¿no es cierto? En español sería como ar, er, ir, vivir, saltar, comer, sonreír, etcétera, ¿ya? Entonces aquí tenemos el verbo charina, tener, ¿ya? Entonces, ahora yo voy a poner, voy a hacer como que recién me voy a presentar, ¿ya? Entonces voy a decir, Yucaca, Mauricio, Micam, ¿ya? Yucaca, Mauricio Micam, ¿no es cierto? Ahora estoy diciendo Ñucaca, Yachachicmican, Yachachicmican, Ñucaca. A ver, y ahora voy a introducir el verbo charina. Ñucaca, voy con mi edad, ¿ya? Ñucaca, vamos a ponerle en números, ¿ya? Quinza, chunga, sukta, guatatami, charini, ¿ya? Ahí tenemos guatatami, charini, ¿ya? Y voy a poner ñucaca. Vamos a ponerle, a ver, tengo 3, sí. Quinza, ashku, ashkutami, charini, ya. A ver, y entonces estoy poniendo aquí Ñucaca, Kimsa, Chunga, Sukta, Guatatami, Charini, Ñucaca, Kimsa, Ashkutami, Charini. A ver, ¿qué querrá decir esta oración? Dice todo profe. Dice, yo soy Mauricio, yo soy profesor, yo tengo 36 años y yo tengo 3 perros. Mais sumac, ¿ya? Ahora, miren lo que apareció por aquí. Por aquí nos apareció algo nuevo. Bueno, aparte del verbo charín. Nos apareció por aquí un morfema ta. ¿Ya? Nos apareció aquí un morfema ta. En los anteriores ejemplos con el verbo ser o estar, no tenemos ese ta, ¿no es cierto? ¿Ya? No tenemos. ¿Ya? Pero con el verbo charina, en cambio, tenemos este morfema ta. Vamos a hacerlo suavecito, despacito esta explicación. A ver, vamos a mover un poquito más abajo esto. Vamos entonces. El morfema ta es el morfema que me indica el objeto directo.
objeto directo. Es decir, ¿quién recibe la acción del verbo? ¿Ya? Eso se conoce como objeto directo. ¿Ya? Y siempre para reconocer al objeto directo, a ver, voy a poner aquí, para reconocer el objeto directo, utilizo la pregunta ¿qué? ¿Ya? O también podría ser, dependiendo del contexto, hasta cuántos también. ¿Cuánto o cuántos? Ya. Por lo general, se utiliza siempre la pregunta ¿qué? Es la que siempre se utiliza. ¿Qué? ¿O cuántos? ¿Ya? ¿Ya? Y se O utiliza sea, para profe, las... disculpe, ¿Sí? antes que se pase de eso, o sea, solamente cuando, por ejemplo, pregunto, ¿qué tienes tú? Por ejemplo, si dice, yo tengo 5 flores, o sea, para decir, ¿cuántas flores tienes tú? Entonces, de ahí sí tiene que ir el ta, o sea, Sí. después del no. Mais Ah, sumac, ya. mais sumac, Eso ¿ya? nunca entendí. Mais sumac, Pensaba mais que en todo sí iba la ta. Gracias, profe. mais sumac, ¿ya? para todos los verbos, excepto el verbo ser o estar, que es el verbo cana, ¿no es cierto? Para todos los verbos, excepto el verbo ser o estar, se utiliza el morfema ta, ¿ya? Porque el morfema ta nos indica el objeto directo, es decir, quién recibe la acción del verbo. Cuando yo digo, ñukaka kimsa ashkutami charini, yo tengo 3 perros. Los perritos reciben la acción del verbo tener, ¿ya? ¿Qué tienes? ¿O cuántos perros tienes? Tengo 3 perros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para los verbos, a excepción del verbo ser o estar, vamos a utilizar el morfema ta, que es el objeto directo. ¿Qué comes? Un plátano. ¿Qué, ¿qué compraste? Compré un libro. ¿Qué viste? Vi una película. Entonces, todas las preguntas, perdón, todas las palabras, todas las oraciones que respondan a la palabra qué, o en este caso cuánto o cuántos, es lo que se conoce en español como el objeto directo. Es quien recibe la acción del verbo. Yo comí papas. ¿Qué comiste? Papas. Yo compré un diccionario. ¿Qué compraste? Un diccionario. ¿Ya? Yo vi una película. ¿Qué viste? Una película. ¿Ya? Entonces, todas estas oraciones que responden a la palabra que es lo que se conoce como el objeto directo. Es quien recibe la acción del verbo. ¿Ya? Entonces, pero en cambio con el verbo ser o estar, no. Es el verbo que no se utiliza el morfema ta. ¿Sí? Ahí no se utiliza el morfema ta. Pero para los verbos como comer, comprar, recibir, entregar, ver, etcétera, ahí siempre vamos a tener un objeto directo, ¿no es cierto? Ya. Ayer tomé una copa de vino. ¿Qué tomaste? Una copa de vino. Ayer comí pollo. ¿Qué comiste? Pollo. ¿No es cierto? ¿Ya? Ayer pinté una casa. ¿Qué pintaste? Una casa. Entonces, todos estos hacen referencia a un objeto directo. Entonces, cuando trabajamos con el verbo charina, que es el verbo tener, vamos ahí a ir agregando el morfema ta. ¿Sí? Ta. Ya, entonces vamos a hacer un ejemplo un poquito más despacio, más pequeñito para irlo aclarándome de mejor manera. Ya arranqué con ese un poco más grande para que ustedes lo visualicen y se den cuenta. Ahora que ya se dieron cuenta, vamos a hacer oraciones más cortitas para que ustedes se vayan diferenciando. Entonces vamos a continuar con el número 2. Ya. Entonces voy a poner aquí con los nombres. Judith, no sé si se escribe así, Judith. ¿Está bien escrito?
Sí, Ya. Ari. Judica, ya. Judica. Vamos a ponerle Judica. Shuk. Ah, no, vamos a ponerle como que Judica. Mm, bueno, sí. Shuk. Misi. Tami. Perdón. Charin. ¿Ya? Perdón. Vamos a ver. Entonces dice Judica Shuk Misitami Charin. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos el morfema ta, ¿no es cierto? Y luego tenemos el mi para hacer ¿cómo es? Y tengo conjugado el verbo charina. Como vimos en el cuadro anterior, charin, ¿no es cierto? Ya, charin es para la tercera persona. Si de pronto alguien llegó un poquito tarde, aquí les recuerdo otra vez. Nuevamente ahí está, ¿no es cierto? Para ñuca, charini. Para can, charingui. Para kikin, charingui. Para pai, charin. Para ñucanchic, perdón, ñucanchic, charinchic. Para cancuna, charinguichic. Para kikincuna, charinguichic otra vez. Y para paicuna, charincuna. Así estamos conjugando. Le quitamos al verbo charina el na y agregamos los morfemas que habíamos visto anteriormente. Entonces, como estamos hablando de Judith, ¿no es cierto? De ella, entonces por eso es que estamos diciendo charin, ¿no es cierto? Vamos a regresar acá. Ya, entonces estoy diciendo Judika Shuk Misitami Charin. ¿Qué estoy diciendo ahí? Judy tiene... ¿Qué era Misi? ¿Qué animalito era Misi? Gato. Gato, Gato, ¿no? ¿no es cierto? ¿Ya? Aunque algunos también le llaman Mishi, algunos por ahí, creo que dependiendo en dónde estemos también, en algunas provincias también le dicen Mishi, ¿ya? Sí, Ya, aquí en la Chimborazo le decimos Mishi. ya, muy bien, Maizuma, ¿ya? En Chimborazo le dicen Mishi. Sí, yo también he escuchado Mishi y a mí también me enseñaron de pequeño el Mishi, ¿ya? Entonces sí, entonces estamos Entonces, diciendo, sí, diría Judith tiene un gato. Maizuma, ajá, entonces estamos Shuk. diciendo Judith tiene un gato, ¿no es cierto? Entonces aquí nuevamente hemos conjugado el verbo charina para la tercera persona, charin, ¿no es cierto? Estamos nuevamente judica, estamos aquí con el morfema K que nos indica quién realiza la acción de quién estamos hablando, perdón, ¿ya? Y aquí el gatito es el que recibe la acción de tener, que tiene un gato, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a un tercer ejemplo. A ver, yo voy a decir, Veroni, a ver, María, vamos a ponerle María. Me encanta más el María que Verónica. Mis abuelitas son María, así que me encanta este nombre, María. Ya, entonces voy a poner María, Mariaca, y vamos a poner Shuk. Vamos a ponerle, Coltami, prof, pongamos, coltami. ¿cuál? Un pato, coltami, coltami, Altami. coltami, Ah, coltami. Pato, culta es pato, cultami, cultami. Ultami. Porque pato es culta, ¿verdad? Sí, pero me parece que es con doble L, si mal no recuerdo. No recuerdo bien si es con doble L, ¿ya? Ultami, vamos a Habría que poner, buscar. ya, Charin, ¿ya? Vamos a poner Y para Mariaca. poner también, y para poner y también un burro, ¿cómo se debe poner, prof? Ah, ya, entonces vamos a poner, ya, ese le vamos a hacer con el Pash, porque sí les dije que vamos Ah, a hacer ok. con el Pash, pero hagámosle poquito a poquito para que no se me confundan el resto, ¿ya? Y luego vamos avanzando con el Pash, porque vamos a ver de hecho el Pash, como estaba en la agenda, vamos a ir viendo poquito a poquito, ¿ya? A ver, entonces dice María Kashu, Hultami, Charin, ¿ya? Entonces tenemos aquí, a ver, y la conjugación, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que María tiene un pato. Ay, perdón, se fue el color mal. Ya. Ya. Ahí estamos diciendo, ¿no es cierto? Que María tiene un pato, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. A ver, déjenme revisar aquí en los apuntes si era con doble L o es con... ¿dónde estaban los animalitos? Que sí lo tenía, pero no me acuerdo si era con doble L o es solamente con... Vamos a ver. A ver aquí.
Bueno, vamos a ver. Mm, que tengo tantos apuntes, no recuerdo en dónde está ese vocabulario. Pero bueno, ya le consulto y le verifico si es con doble L o es solamente con una L nada más. A ver, pero Y el pato es culta, ¿no es cierto? María Verónica. ¿qué decía, joven? Sí, Ya, pero es ya. culta, Pat. Ah, ya, entonces entonces nos faltó el ta, ¿no es cierto? Porque esculta es pato, ¿no es cierto? ¿Ya? Y este ta es diferente, este es el que hace la acción. Kultatami charin, kultatami, ¿ya? Kultatami. A ver, de una vez, déjenme solamente reviso por acá para salirnos de dudas. Aunque también me parece que en otros lados le conocen con otro nombre al pato. Déjenme solo recordar aquí, porque sí, solo con una L nada más. Sí. Y María Verónica, ¿tú has escuchado este nombre, el pihuaya? No sé si María Verónica ha escuchado el término pihuaya. No, pero Ya, piguaya no piguaya, escucho, porque no. ya ahora ya me acuerdo. El piguaya es el pato de color negro. Es el patito de color negro. Ese se le conoce como piguaya. ¿Ya? Alguna vez hicimos un ejemplo y ahí nos puso el profe que el patito de color negro era el piguaya. Piguaya. ¿Ya? Entonces, bueno, pero sí, culta exactamente es el patito. Ya, vamos a ponerle aquí. Entonces, a corregir porque es solo con una L nada más. ¿Ya? Piguaya sí es con doble L. Piguaya o Ah, piguaya. piguaya. Son esos patos de las lagunas, entonces, negritos, Exacto, sí, los sí, sí, piguayas. sí. Sí, ya, entonces Muchas culta ha sido, gracias, profe. sí, culta es solo con una L, igual ya, ese sí es con doble L, ¿ya? Ya, por eso estaba un poquito, no me acordaba si era culta o era piguaya con doble L, ya, pero ahora es culta con una L nada más, ¿ya? Entonces decimos, María Kashuk, cultatami, charin. María tiene un pato. Ahora, vamos a cambiar de animalitos por algo más certero también, que sí. A ver, tenemos por aquí, Miguelito ya está por acá. Vamos entonces a poner que Miguelito, a ver, vamos a ponerle aquí. Uy, se nos fue. A ver, Connie, ¿tenía alguna pregunta? Creo que se me ha quedado levantado. Ay, Ya le voy a no hay problema, ya. Vamos a poner Miguelka Hatun Wasitami Charin. A ver, ¿qué será Miguelka Hatun Wasitami Charin? ¿Qué querrá decir este Miguelka Hatun Wasitami Charin? ¿Qué era Wasi? ¿Alguien se acuerda qué era Wasi? casa. Miguel La tiene una casa, casa ¿no es? grande. A ¡Ey! casa, Mai una Sumac. casa grande. Ajá, Mai Sumac, Mai Sumac. Entonces estamos diciendo, Miguel tiene una casa grande, ¿no es cierto? Mai Sumac. Entonces, al Wasi le ponemos el ta, porque es la acción que recibe, es el quien recibe la acción del verbo tener. ¿Qué tiene Miguel? Miguel tiene una casa grande, ¿sí? ¿Ya? Entonces, así reconocemos el objeto directo, ¿ya? Así reconocemos el objeto directo. Wasitami Chari. Ya, a ver, ahora voy a hacer, perdón, con los ejemplos que me dijo, bueno, no me acuerdo quién me dijo, con el I, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con el I. A ver, Con entonces, sí. y con hermanos y hermanas. Ah, sí, sí, también. Todos vamos a ir conjugando de poquito a poquito, ya para que no se nos confundan, para que no se nos pierdan. Vamos a ir poniendo de todo un poquito, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer ¿dónde está aquí? Ya. Vamos a hacer con el I, ¿ya? Entonces, yo voy a poner new capa. Vamos a poner ya, vamos a ponerle más larguita. Hatun. Y ahí acá. Ujú. Vamos a ponerle aquí. Mashi, María Verónica,
El burrito, ¿ustedes lo utilizan con el ushu o el chawin? Ah, el push Push, sabemos decir push. Push. ya. Pushu. Ari y chach, pero Bueno, también en algunos diccionarios he visto chantazo. No sé cuál es la palabra correcta. ya bueno, yo utilizo ushu, pero también hay el chawin y hay otro más. Pero bueno, vamos a ponerle ushu, ¿ya? Vamos a ponerle shuk, ushu, pash, aquí ya ven este pash, coma, shuk, shuk, vamos a ponerle chari. Ya. A ver, digo, ñucapa, hatun, yayaka, shuk, ushupash, shuk, atash, papash, shuk, yana, alcupashtami, charin. Como que un poquito largo, pero ya vamos a ir haciendo poquito a poquito. Por eso es que quería ir haciendo esto suave, despacio, para que no se me confundan, para que después no se me pierdan ni nada. Esto al inicio es como que un poquito, caramba, qué largo se hizo esto, pero poco a poco, poquito a poquito vamos nosotros a ir entendiendo el significado, ¿ya? Entonces, vamos a ver, entonces, vamos explicando paso a paso. A ver, dice entonces, Ñucapa, Ñucapa Hatun Yayaka. ¿Qué significa este Ñucapa Hatun Yayaka? ¿Qué era este Ñucapa Hatun Yayaka? Ñucapa. ¿Qué era este Ñucapa Hatun Yayaka? ¿A quién nos estamos refiriendo? Nuestro. Mi yaya alto. Hatun Yaya. ¿Quién es Yaya Hatun alto. Yaya? Mi abuelo. Mi abuelo. Ah, bueno. Sí, Hatun Yaya, recuerde el abuelo, ¿no es cierto? Ñucapa, Hatun Yayaka, ya. Y ahora, ¿qué dice aquí? Shuk, Ushupash, ya. Ushu es el burrito, es el burro, ¿ya? Y aquí nos entró ya este morfema pash. Este morfema pash es lo que se conoce como el I. A ver, ¿con qué otro color le ponemos? Vamos a ponerle con este. Ya. Es el I. Y o también significa también, ¿ya? Es un poquito complejo al inicio el quichua por los morfemas que hay, ya. Entonces dice, ñucapa hatun yayaka, shuk, ushupash, shuk, atashpapash, shuk, yana, ashkupashtami, charin. Entonces aquí, ushu es el burrito, atashpa, ¿qué es el atashpa? ¿Alguien se acuerda cuál era este animalito? Gallina. La gallina, ¿no es cierto? Es una gallina, atashpa o atalpa, dependiendo de donde nos encontremos, y ahí vemos cómo se pronuncia, atashpa o atalpa, como ustedes crean conveniente pronunciar la doble L, ¿ya? Y luego dice, Sí, en la Sierra ¿ya? Centro siempre le pone la Elia le dicen Atalpa, Chama, Ajá. Yumi, Ya, entonces como que le arrastran. especialmente en la provincia de Chimborazo, sí he escuchado así. Y en Quito también. Ajá. En Quito también nosotros decimos la doble L como el sha. ¿Ya? Mientras que en el En cambio sur, los atabaleños le dicen bien clarito a la sí, Eli, así sí, ellos como dicen Atalpa. Atalpa, o también en la provincia de Cañar, la provincia de Azuay o la provincia de Loja, ellos pronuncian bien clarito la doble L. Atalpa, Atalpa, ¿ya? Eso, como vuelvo y repito, depende de dónde nos encontremos. Si estamos en el centro, como en la provincia de Chimborazo, o en el centro norte, como la provincia de Pichincha, pronunciamos como Atashpa, Atashpa,
¿ya? Pero si estamos más hacia el sur, pronuncian la doble L clarita, y más hacia el norte también, más clarito la doble L, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde estamos. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Mi abuelito, ¿no es cierto? ¿Qué tiene mi abuelito? Un burro. Un burro, ¿qué más? Burro, una Y Una también gallina una gallina, gallina, ¿y qué más? una, y un un perro perro negro, negro. Y un perro negro, Mai sumac, bien. un perro negro, Ajá. Mai sumac, ¿ya? Ahora, déjenme y les explico. Este pash es conveniente ponerle en el listado de lo que estamos señalando que tiene, ¿ya? Tiene un burro y le pongo el pash, una gallina y le pongo el pash, y tiene un perro negro y le pongo el pash. Ahora, en el diario vivir, este pash en el resto del listado se puede omitir y yo puedo decir, perdón, Ñucapa, Hatun, Yayaka, Shuk, Ushu, Shuk, Atashpa, Shuk, Yana, Ashkupashtami, Charin. Es decir, este pash después del Ushu, este pash después de Atalpa o Atashpa, ¿ya? Pueden omitirse. En el diario vivir, en la comunicación, por lo general se omite, pero al final sí es necesario poner este pash para indicar ese I, ¿ya? Mi abuelito tiene un burro, una gallina y un perro negro. Cuando escribimos, recordemos que cuando uno escribe tiene que ser más cuidadoso, ¿ya? Cuando uno escribe es recomendable poner este pash en todo ese listado. Cuando hablamos, usted puede omitir este pash y únicamente le pone al final de ese listado para que nos indique ese I, ¿ya? Entonces, recordemos que los idiomas son así. Una cosa es escribir y otra cosa es hablar, ¿no es cierto? Aquí estamos aprendiendo el quichua de una manera formal, como todos los idiomas cuando se enseñan al inicio, se enseñan de manera formal. Cuando enseño el inglés en la universidad, yo enseño el inglés formal. Cuando mis estudiantes ya dominan el inglés formal y están en nivel 4, nivel 5, por ahí se empieza a introducir expresiones ya nada formales, que se puede escuchar incluso en la calle, abreviaturas, se hace uso de phrasal verbs, que eso ya es el diario vivir. Y por ejemplo, para ser un poquito más convincente, ¿no es cierto? Cuando cuando yo enseñaba español a los extranjeros, uno empieza enseñándoles ese español formal. Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Así, ¿no es cierto? Pero ya cuando están en nivel más intermedio superior, ya se les empieza a enseñar esta expresión sobre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ya, esas expresiones más directas, ¿ya? Y no se diga ya en los últimos niveles el típico quiteño que se utiliza, el ¿qué más ve? Ya, porque así son los idiomas, se les va enseñando poquito a poquito. Entonces lo mismo sucede en el quichua. En el quichua nosotros estamos ahorita aprendiendo el quichua formal, ¿ya? Y más adelante ya uno se va dando cuenta cuándo es un formal, cuando una persona, cuando usted conversa con un quichua hablante que es profesor, que es director, va a más o menos a hablar como estamos escribiendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cuando uno sale y empieza a hablar con el mashi del mercado, de ahí, usted se va a dar cuenta que allí ellos, por ejemplo, le omiten este K, ¿ya? Por lo general ellos no dicen Ñucaca, Ñucaca Mauricio Micán. Ellos solamente dicen Ñuca Mauricio Micán. Le omiten ese K, ¿ya? Pero cuando nosotros sabemos que formalmente, especialmente cuando uno escribe, hay que ser muy cuidadoso y hay que tener conocimiento de que ese K me indica el sujeto. Por eso yo digo Ñucaca, Paica, ¿no es cierto? Ñucanchica, ¿no es cierto? Ahora, en el diario vivir, cuando uno va y habla con los nativos del mercado o en el campo, ellos simplemente dicen Ñuca, Ñuca Judith Mican.
ñuca, ¿ya? Está bien, porque así es, en cualquier idioma es así. En el inglés lo mismo. Cuando yo estaba en Estados Unidos me decían, bueno, siempre nos enseñaron do you want to eat? ¿Quieres comer? Do you want to eat? Entonces uno va así todo bien formalito y cuando se topa con los amigos ellos solo le dicen wanna eat, wanna eat, wanna eat. Es así como que wow. Entonces es así, en todos los idiomas es así, ¿ya? Pero es bueno aprender primero el idioma formal. Y aquí estamos viendo el idioma formal y más adelante vamos a ir viendo ya ciertas expresiones que son a diario vivir, que se utilizan, ya. Pero es importante primero aprender el idioma formal para que más adelante usted se dé cuenta cuál es un idioma formal o quién está hablando con quichua formal y quién está realizando una conversación no muy formal. ¿Ya? Entonces, eso es para diferenciar. Entonces, nuevamente, este pash que usted ve aquí, se suele poner, cuando escribimos especialmente, se suele poner en ese listado. ¿Qué nomás tiene? Tiene un burro, tiene una gallina y tiene un perrito negro, un perro negro, ¿ya? Entonces, en el listado es recomendable poner ese pash, pash, pash. En el diario vivir se quita ese pash en una conversación y solo se pone al final. Mashi, María Verónica. Sí, profe, yo quería preguntarle, o sea, por ningún motivo del mundo, por ninguna razón, cuando escribimos se debe quitar el pash, obligatoriamente debe ir el pash cuando escribimos. Cuando hablamos sí podemos omitir, pero al escribir nunca. Ya, recordemos que en todos los idiomas, el escribir siempre debe ser más cuidadoso, ¿sí? Más cuidadoso. Miren, yo aquí tengo mi librito de quichua, ¿sí? Y sigo revisando y sigo revisando y me sigo encontrando que ellos en ningún momento omiten el pash, en ningún momento omiten el K en el sujeto, omiten eso, ¿ya? Porque recordemos que la escritura es o siempre va a ser más formal, súper formal. La manera como uno escribe siempre va a indicar un poquito más de formalidad que cuando uno habla, ¿no es cierto? ¿Ya? Es como el otro día vi en el meme, un meme, ahora que hablamos de tecnología, y decía, si todos en la vida real nos tratáramos como cuando uno escribe un mensaje a una persona, un correo electrónico, uno empieza en el título, ¿no? Estimado Juan Cáceres, le saludo atentamente. Espero que esté muy bien. Le escribo para informarle que, ¿no es cierto? Así lo escribimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, el mundo, decía en ese meme, el mundo fuera perfecto si nos tratáramos como escribimos un correo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en el diario vivir es, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Así es nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Entonces, hay que diferenciar que en la escritura hay que ser más cautelosos. Y sí, María Verónica, cuando uno escribe es preferible incluir todos estos elementos que estamos aprendiendo, todos estos morfemas, antes que omitirlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en algún momento cuando tú compres un librito como este y empieces a leer, híjole, ¿y por qué aquí le puso el page? ¿Y por qué aquí hay una K después de Miguel? ¿Y por qué hay aquí? Ya, ahí uno va a entender. Es preferible que entendamos este idioma formal. Cuando nos topemos con libros, vamos a entender, ¿sí? Lo mismo decía yo con las cantidades. Miren, una cosa es escribir los números, saber cómo se escriben, ¿no es cierto? Y otra cosa es hablarlos. Como le decía, cuando uno va al mercado, yo practico en Urcuquí con los mashis, cuna de allá de Urcuquí, yo siempre practico y estoy con ellos. Y ahí me doy cuenta. En el diario vivir me doy cuenta. Y con el mashi se sinceraba y el otro día me decía, ay, Mashi, usted sabe los números mejor que yo, decía, porque yo aprendí solo hasta el 20, el otro yo solo hasta el 10, y así. Porque a diario vivir utilizan los números del español, ¿ya? Entonces, imagínense hacer una cuenta grande, híjole, y ahora, ¿y cómo acordarme todo eso? Es difícil, ¿ya? Entonces, por eso es que ellos han adoptado los números del español. Ahora, pero el otro día leía, más bien dicho, cuando estábamos con esto de la pandemia, sí, entonces el profe nos mandaba unos textos de los datos que incrementaban en tal provincia, cuántos infectados y todo lo demás, y todos esos numeritos estaban escritos en quichua, o sea, no habían en números, todo el artículo estaba en quichua. Entonces, era importante que habíamos aprendido los números en quichua.
¿ya? Cuando sabemos que en el diario vivir, quizás en el mercado, cuando uno va a hacer compras en la tiendita, los mashikuna utilizan siempre los números del español, ¿ya? Pero es importante porque si nos topamos con un libro, con un artículo, con un texto, vamos a encontrar de pronto números o cantidades en letras. Entonces, para que no me coja de nuevo, es importante que sepamos cómo se escribe. Entonces, lo mismo, María Verónica, para concluir, cuando uno escribe es de preferencia a escribir con todo lo que hemos estado aprendiendo. Con este K que me indica el sujeto, con este PA que me indica la posesión, con este PASH que yo utilizo para hacer el listado de las cosas que tiene, ¿ya? Con este TA que me indica el objeto directo. Yo que he practicado con los nativos, me he dado cuenta de que ellos omiten el K para el sujeto, que omiten incluso el pa para referirse al posesivo, ¿ya? Lo que nunca omiten es el ta. Nunca omiten el ta, ¿sí? El ta nunca omite, ¿ya? Cuando uno va a la tiendita, ya les voy a poner aquí incluso el ejemplo. Ya, formalmente, como yo diría, ¿cómo le diría al mashi? Yo siempre le digo así formalmente, así le digo. Kikinga, Kikinga, a ver, vamos a poner Kikinga Tandata Charin. Así yo le digo formalmente. Kikinga Tandata Charingichu es una pregunta. Porque aquí, bueno, más adelante, ya quizás en la siguiente clase tal vez vamos a ver preguntas y vamos a ver que los morfemas chu y el morfema tak son los morfemas que usamos para hacer preguntas. Entonces yo así muy cortésmente le digo, Kikinga Tandata Charingichu. Ya es Usted le dice, como, ¿usted tiene pan? O sea, le ajá, está preguntando, ¿usted tiene pan? exacto. Pero Usted, normalmente dicen, ¿tiene pan? O ajá, sea, dirían tandata charinquichu, pero más usted le super. dice, ¿usted tiene pan? Ajá, Entonces, te está tratando con mucha cordialidad, ajá, como que escribe, pero no como pronunciamos normalmente. ajá, más, Ah, ya. muy Muchas buena gracias, profe. observación. Ya, así es, muy cierto lo que dice Mashi, ¿ya? Porque cuando uno va, yo siempre les digo, Kikinga, es como con ese afecto, ¿no? Disculpe, incluso a veces les pongo el Kishpichiwai, Kishpichiwai. No sé si usted utiliza esta expresión, mi estimada María Verónica, Kishpichiwai, como Nunca he disculpe. escuchado eso. Ya, es como, No he disculpe, escuchado. Kishpichiwai, Kikinga Tandata Charingichu. Así yo les pregunto. Y ellos solamente dicen, yo les escucho Ah, cuando van y dicen, Tandata Charingichu, ¿tiene pan? Así, directo, ¿ya? Entonces, pero es importante aprender el formal. Aquí le voy a poner entre paréntesis. Esto es muy formal. Kishpichiwai, Kikinga Tandata Charingichu. Disculpe, ¿tiene pan? ¿Usted tiene pan? Pero ya si queremos dejar la formalidad, un poquito informal, por decirlo así, simplemente vamos a la tienda y decimos, Tandata Cheringichu, ¿ya? ¿Tiene pan? Así como en el español, ¿no es cierto? En el español lo mismo. Cuando ya agarramos confianza, cuando ya nos hacemos amigos de quien nos atiende en la tienda, decimos, ¿tiene pan? ¿Tiene yogur? ¿Tiene queso? ¿Tiene arroz? ¿No es cierto? Pero al inicio, quizás la primera vez, disculpe, Bessie, o no sé cómo les traten allá, disculpe, tal vez tiene pan, tal vez tiene yogur, así con esa formalidad, ¿no es cierto? Cuando ya entramos en confianza, ya vamos directo y decimos, tiene pan, tiene queso, tiene leche, tiene huevos, tiene, bueno, así. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Miren, pero es importante que aprendamos el idioma formal primero y luego más adelante, ya cuando sepamos mejor el idioma formal, podemos ya simplemente hacer diálogos de manera informal, ¿sí? No sé si ahí está más ah, claro, sí, profe. ¿sí? Sí, Ya. profe, yo le cuento una anécdota, Ujú, ¿verdad? El año pasado, o sea, mis papás hablan perfecto el quichua, ellos son quichuas hablantes, pero ujú, usted sabe por eso de la discriminación y todo, o ujú. sea, ya no nos permitieron aprender a hablar, pero Sí. bueno, yo aprendí porque mis abuelitos no hablaban nada de castellano, pero o sea,
ellos vivieron hasta cuando yo tenía 6 años u 8 años, entonces ellos hablaban solo quichua, entonces las palabras que yo me sé es porque ya como les escuchaba a él. Ujú. El otro día mi vecina me ha estado preguntando, ¿usted se va a ir al mercado y sabe si van a abrir en fin de año? Y Ajá. yo solo le entendía mercado y choclos. Y decía, le digo, no, vecina, mana, dice, y ella me ha estado conversando que sí van a abrir el mercado porque me dice, no, mana, ves y mana, choclumi, automi, eso que se fue un carro llenito de choclos al mercado. Y yo, Ajá. sí creo, me fui corriendo, ¿ves? Sí, tiene Porque mucha no, o sea, razón. qué complicado que es. Sí, sí, por eso es Gracias, importante, profe, sí, y es pero importante muy aprender, sí, interesante esta sí, clase. sí, es importante, María Verónica, y para todos que aprendamos primero siempre el formal y luego podemos ir adentrándonos en la manera informal, ¿sí? Aunque mis amigos, mis mashikuna de allá de Urcuquí siempre me dicen, ya, Mashi, no sea tan formal, digan nomás, entre y diga tandata charinguichu, ¿sí? Y yo todavía sigo ahí como arraigado un poquito, y el kishpichigua, kikinga tandata charinguichu, es así como que muy cordial, ¿ya? Pero ya cuando entramos en confianza ya solo decimos eso. ¿Tiene pan? Ya, y nada más, ¿ya? Bueno, aquí hemos hecho con el charini, el verbo charina, perdón, en pregunta. Este chu es el que nos indica pregunta, ¿ya? En el idioma quichua no tenemos los signos de admiración ni los signos de pregunta. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es una pregunta? Con estos morfemas. Con el chu para las preguntas. ¿Cómo serían en español? En inglés son yes, no question. En español, ¿cómo serán? Preguntas de sí o no, donde la respuesta puede ser sí y la respuesta puede ser no. Preguntas abiertas y cerradas, sabemos decir en Exacto. el Muy bien, muy castellano. bien, muy bien. Tienes toda la razón. Para las preguntas cerradas usamos el chu y para las preguntas abiertas el taj. Ya, eso vamos a ver en una clase entera, ¿ya? Bueno, pero a ver, vamos a complementar, ya nos quedan solo unos minutitos, vamos a completar los 10 ejemplos y luego vamos a la otra partecita. A ver, entonces estamos diciendo que tenemos el verbo chari. Ahora vamos a hacer un poquito más de ejemplos, ¿ya? Entonces yo digo Ñucanchica y vamos a poner Shuk Antawa, un carro, Shuk Antawa, vamos a poner Shuk Antawa, vamos a ponerle un color, Puka, Antawa, Antawa, Tami. Aquí tenemos el verbo charina, pero conjugado charin chic. ¿Ya? Ñucanchica, Shuk, Puka, Antawatami, Charinchik. ¿Ya? Entonces aquí, nuevamente, vamos recordando. Este K me indica, ¿no es cierto?, el sujeto, ¿no es cierto? ¿Ya? Shuk, Puka, Antawatami, este ta me indica el objeto directo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es lo que tenemos? Y aquí tengo el unchik, que es el morfema para nosotros, cuando conjugamos el verbo nosotros, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí con Ñucanchica, Shukpuka, Antawatami, Charinchi? Profe, ¿le podría hacer una pregunta? Ahí en Ay, Ñucanchik, no falta una acá, o solo debe ir sí, está bien, Ñucanchica. está bien. Aquí está Ñucanchica, Maizuma, ¿ya? Ah, Ahí sí. nos va. Ahí sí dice, Ujú. nosotros tenemos un carro rojo. Maizuma. Nosotros. Ajá, nosotros tenemos un auto o un carro rojo, ¿no es cierto? Maizuma, ¿ya? Entonces, Puka, recordemos que es el color rojo, ¿no es cierto? Antagua, que es el carro, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos el charina conjugado para nosotros, charinchi. Nosotros tenemos un auto rojo, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos a poner vamos a poner Paikunaka, Shuk, y vamos a ponerle, vamos a poner, ah, vamos a ponerle que tiene, vamos a ponerle un poquito más abajo esto. Por ejemplo, profesor, ¿cómo se dice? Yo tengo 3 hermanos y 2 hermanas. Ah, ya. O ellos, pongámosle, que ellos tienen 2 O hermanos ellos, y 3 ajá. hermanos, ¿ya? 2 Mm. hermanos, ¿ya? Shu, 2, Ishkai.
Ya, ahora recordemos que dependiendo, ¿no? Vamos a imaginar que estamos hablando de hombres, ¿ya? Vamos a suponer que Ajá. estamos hablando de hombres, ellos, de hombres, ¿ya? Ajá. Ishkai, entonces decimos Wauki, Waukipash, y me dijo 3 hermanas, ¿verdad? Ya. Sí. Imsa, Pani, Panipash, Tami, Charinkuna. ¿Ya? Paikunaka, Ishkai, Waukipash, Kimsa, Panipashtami, Charinkuna. ¿Ya? Entonces ahí estamos diciendo que ellos, haciendo énfasis de que ellos de hombres, ¿no? O sea, aquí voy a poner para que no nos confundamos. Ellos de hombres, ¿ya? Para que no nos equivoquemos, ¿ya? Paikunaka, a ver, denme un segundo, voy a cerrar la ventana, ¿ya? Ya. A ver, entonces estamos diciendo Paikunaka, Ishkai, Waukipash, Kimsa, Panipashtami, Charinkuna. Estamos diciendo que ellos, o sea, refiriéndonos a hombres, ellos, ¿no es cierto? Tienen 2 hermanos y 3 hermanas, ¿ya? Entonces aquí es como nosotros vamos nuevamente haciendo uso de este pash que les había dicho, ¿no es cierto? Este pash que se utiliza para hacer como un listado de cosas, ¿no? ¿Ya? Esa diferencia de hermanos y hermanas dirigida a hombres o mujeres es solamente con hermanos y hermanas. Sí, y también con primos y primas también, recordemos, Ajá. ¿sí? Ahora hagamos como que fuera en el caso Ellas. de ellas. A ver, vamos a poner que ellas. Entonces decimos Paikuna, Paikunaka. Vamos a cambiar, vamos a hacer un poquito más grande esta familia, ¿ya? Vamos a hacer como que tiene canchis, híjole, canchis. Canchis, ya. ¿Cuál era el hermano refiriéndonos a ellas? ¿Alguien se acuerda? Tori, no, Ajá, a ver, Judith. Tori, Algo Turi. parecido. Turi, 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 ajá, Turi. Turi, Ya, Turi. ajá, Turi, Turi, Maisumak. Ya, Canchis, Turipash, ¿no es cierto? Ponemos la coma y de ahí decimos que tiene, eh, 9. ya, 9. Iscu. Iscu. Iskun, híjole, qué familia tan grande, no han tenido televisión. Iskun, ñaña, pashtami, Cancuna, ¿ya? Entonces ahí tenemos eso. Aquí nos estamos refiriendo a ellas, ¿no es cierto? ¿Ya? Ellas, ¿no es cierto? Dice, Paikunaka, Canchis, Turipash, Iskun, Ñañapashtami, Cancuna. Perdón, ay, perdón, estamos con Bueno, el verbo Cancún charina. no, Sí, sí, estamos con sí, el verbo charina. Yo me quedé con el Cancuna. sí. Ahora vamos con el verbo charina, perdón. Me quedé pensando, no puede ser. Charincuna, charincuna, sí, no se quiere ir de mi mente el verbo can. Charincuna, ¿ya? Entonces ahora estamos diciendo paikunaka, canchis, turipash, iskun, ñañapashtami, charincuna, ¿ya? Entonces estamos diciendo que ellas tienen 7 hermanos y tienen 9 hermanas, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, nuevamente, este pash utilizamos para hacer un listado. Especialmente cuando escribimos es necesario poner este pash en todo el listado. Pero si nosotros estamos simplemente hablando, podemos omitir este pash en Turi y lo dejamos solo en ñaña al final, ¿ya? Es opcional, o sea, cuando uno habla, puede omitir o no. Yo por lo general no omito, se me hace para mí, aunque sé que es más largo, se me hace más fácil enlistar con el pash, porque cuando me he dado cuenta que cuando yo dejo de utilizar el pash, al final
me olvido también de poner el pash y ya no tiene como sentido la oración. Entonces yo preferible, cuando ya en mi mente está, hago un listado, en todas les voy poniendo el pash, 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 para que al final todo tenga sentido, ¿sí? Pero nuevamente en el diario vivir, cuando hablamos, podemos omitir el pash en el resto del listado y solo lo ponemos al final para que tenga sentido, para referirnos a ese y o a esa palabrita también, ¿sí? Entonces, de esta Pero manera... si decimos el pash, no pasa nada, ¿verdad? O sea, si en el diario vivir vamos y le decimos, como usted dijo, Kishpillay, Askuta Chari, o sea, tú tienes un perro, por favor, tú tienes un perro Kikin, Askuta Chari, Ujú. entonces, pero si lo queremos ir y también tienes una gallina, o sea, Askuta Pash, Ajá. Alpata Pash, Tami Chari, o sea, disculpa, tú tienes un perro y una gallina, entonces no pasa nada si decimos No, así. no pasa nada. Pero Yupaychana, ya sí, chachi. sí, no pasa nada, especialmente cuando uno habla, no es mucho, pero cuando uno escribe, insisto, en la escritura, ahí tenemos que ser más cautelosos, porque en la escritura nosotros tenemos que tratar de expresarnos muy bien, ¿no es cierto? Para que sea entendible el mensaje, ¿ya? Entonces, vamos, creo que ya nos queda solo unos minutitos, vamos con la frase del día de hoy. Y esta clasecita la vamos a seguir reforzando. Hoy hubo preguntas muy interesantes y qué bueno que lo hicieron. Y lo mismo, la próxima semana, si ustedes tienen preguntas, se quedaron con alguna duda, no hay problema. Aquí estamos para responder cualquier duda, cualquier comentario. Es importante que ustedes nos hagan saber, ¿sí? Lo que hemos aprendido nuevamente, que este pash se utiliza para hacer un listado, ¿no es cierto? Y que significa y o también significa también, y que este ta hace referencia al objeto directo y que por lo general responde a la pregunta ¿qué? ¿No es cierto? ¿Ya? O en este contexto, ¿cuántos? ¿No es cierto? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Ya? O hermanas tienes, ¿ya? Pero, y si no, simplemente así como en el ejercicio número a ver dónde estaba. Aquí, en el número 8, Ñucanchica, Shukpuca, Antahuatami, Charinchik, estamos diciendo nosotros tenemos un auto rojo y decimos entonces, ¿qué tienes? Un auto rojo, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí reconocemos este ta, este objeto directo, quien recibe la acción del verbo, ¿ya? Bueno, entonces vamos a quedar hasta allí. Vamos ahora a la última partecita de este diálogo, perdón, no del diálogo, de este ejercicio. A ver, ¿dónde se nos fue? Estamos, creo que aquí. Sí, entonces ahí estamos. ¿Ya? La próxima semana vamos a seguir reforzando esto, no se preocupen, ¿ya? Lo que sí tenemos allí, verbitos. Voy a dejarles hoy día de tarea una lista de verbos para que ustedes puedan conjugar. Solamente que practiquen la conjugación, así, simplemente. Quitándole el na y conjugando para que sigamos practicando conjugación, ¿ya? Eso va a ser de tarea. Les Sí, voy a dejar unos sí. 3 o 5 verbos para que usted haga en casita la conjugación de los verbos, ¿ya? Bueno, Siempre son esas sí, siempre son perdón, esas las terminaciones, ¿no? Esas perdón. siempre son las Sí, terminaciones, ¿no? siempre van a Ya. terminar los verbos en infinitivo en quichua con na, quitamos ese na y Ok. aumentamos solo estas Profe, ¿puedes terminaciones. subir el material a la página, al grupo de WhatsApp, por favor? Sí, les compartí de la clase anterior, también sí está compartido y esta obviamente les voy a compartir, como siempre, siempre les comparto Ujú. al grupo de WhatsApp tanto la presentación de PowerPoint, tanto el texto de Word y también la clase que está siendo grabada. Todo se sube los links para que usted pueda ver, pueda de pronto volver a escuchar la explicación y todo, ¿sí? Así que todo el material se comparte, ¿sí? No hay ningún problema, ¿ya? Yupaychani. Ya. Entonces, hemos aprendido a esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Ya vimos mi información personal, la edad, ¿no es cierto? Miren, aquí ya estaba, de hecho, sin que usted se dé cuenta, aquí estaba ya el Charini, ¿no es cierto? Que yo tengo Ujú. tantos años, ¿no es cierto? Ya, ya aquí está Watatami, mire, aquí está el ta, sin que usted se dé cuenta, ya estaba el ta.
Watatami. Yo tengo 36 años, ¿no es cierto? Y también habíamos visto en la clase anterior el posesivo con la familia. Y ahora vamos a escribir unas 2 oraciones más de este texto para su presentación. Recuerde que esto estamos haciendo para que usted al final pueda hacer su presentación y al final usted pueda ir presentando con imágenes a su familia o las cositas que tiene y todo lo demás. Voy a minimizar esto. Déjenme les comparto para ir editando. Ok, vamos a compartir. Editamos esto para agregar oraciones con lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Ya? Usted también en su texto puede irle agregando. Entonces, hoy como aprendimos el pash y aprendimos el ta y vamos a poner unas oraciones adicionales. Entonces, yo voy a decir, a ver qué pasó. Es solo color negro. Acá. Ya, vamos a poner. Entonces, voy a decir ñucaca. No quiere cambiarse de color. Bueno, no importa. Vamos a poner ñucaca, shuk, misipash, coma, shuk, poner ashkupash. No, vamos a cambiarle, ya no shuk, vamos a ponerle que tenemos, bueno, de hecho tengo 3, Kimsa, ashkupash. Bueno, ahora ya no tengo, pero antes sí tenía canchis, uyi, tapashmi, charini. ¿Ya? Entonces estoy diciendo ñucaca, shuk. A ver, déjenme ver si es que le puedo ya hacer en color negro. Ahora sí. Sí, ahí está, para que se vea mejor. Ya, entonces estoy diciendo ñucaca, shuk, misipash, kimsa, ashkupash, canchis, cuyitapashmi, charini. ¿Qué estaré diciendo ahí? A ver. Yo tengo Yo un tengo un gato, 3 gato, perros, tres Ajá, 7 cuyes, gallinas. 3 perros. ajá. 7 cuyes. Y 7 cuyes. Ya, Maizuma, muy bien. Ya, Uy, ahí está. Antes sí tenía, les cuento. Y eran de cañar. me comí 2. Ya, Se ya. comió los cuy. Ay, 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 fue un Se regalito comió que me todo. hicieron un compañero de cañar. Unos cuyes que se hicieron súper enormes. Traje 2 y se hicieron 7, creo. Bueno, la cosa es que ahí estamos utilizando el verbo charini, que es el verbo tener, y que en este listado he puesto el pash, que me indica el i, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente voy a poner, aunque ya puse la edad, ya está con charini. Ya, entonces vamos a ponerle un adicional y voy a poner que ñucapa, para hacer énfasis otra vez, wow, y ya, yo estoy diciendo mi hermano. En su caso, ¿cómo sería el hermano? Ñucapa, porque en el caso de las mujeres, Turi, Turi. Turica, Turica. ajá, ya, entonces usted ahí Turica. vaya poniendo en vez de wow, aquí me faltó wauki, es decir, en vez de waukika, usted puede poner Turica, porque usted está hablando de su hermano, ¿no es cierto? Y voy a poner ñucapa, waukika, shuk, vamos a ponerle lo que dije hace un momento, puka, antawa, tami, charini, ¿ya? Ñucapa, Huauquica, Shuk, Puca, Antahuatami, Charini. ¿Qué estoy? Ay, perdón, aquí solo es Charín. A ver, Charín. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Ñucapa, Huauquica, Shuk, Puca, Antahuatami, Charín. Mm, ¿Qué será este Ñucapa, Huauquica, Shuk, Puca, Antahuatami, Charín? Que estaba en el ejemplo Mi anterior. hermano, Ajá. mi hermano tiene un carro rojo. Maisumac. no. Ajá. Mi hermano, Ñucapa, Huauquica, ¿no es cierto? Mi hermano Ya. tiene un auto o un carro rojo. Puca es de Rojo. rojo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí Pero está. está Huauquica porque usted es hombre. Nuestra oración hubiera sido Ñucapa, Turica, Xucuca, Antahuichari. Mi hermano, o sea, porque somos mujeres. Mi Ajá. hermano tiene un carro rojo.
Mai sumag, así está muy bien, excelente, mai sumag, ¿ya? Porque ustedes como son mujeres ya no dirían ñucapa huauquica, ustedes dirían ñucapa Turica, 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 ¿sí? Eso nada más para que tengan en cuenta, ¿ya? Y bueno, para terminar, bueno, y ahora que ya lo puedo aumentar esto y compartirlo más grande, a ver, ahí, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿ya? Estamos agregando, recuerde esta información anterior, ahora estamos agregando más información para que al final podamos hacer una presentación. No estoy muy seguro, creo que nos quedan 3 clases más, ¿sí? Y entonces ya tenemos que ir repasando la lección, ¿no? Para que el último día usted pueda presentarnos a su familia, lo que le gusta, lo que tiene y todo lo demás, ¿ya? Más adelante, creo que la otra clase vamos a ver con el verbo alicachina y vamos a ver también el verbo alicachina, que es el verbo gustar, y vamos a ver también comida, ¿sí? Comida, y vamos a seguir profundizando con este temita de el verbo charina, ¿sí? ¿Ya? Y bueno, ¿Y para concluir, cuáles son los verbos que vamos sí, eso ya les mando escrito Ah, en el grupo de WhatsApp para que usted haga la conjugación. Y bueno, la frase del día de hoy es Suma Guatapactai, que es feliz cumpleaños, ¿sí? Suma Guatapactai, ¿sí? Esa es la frase que se utiliza para desear un feliz cumpleaños. Ya incluso lo cantan también. Suma Guatapactai, Suma Guata, Guatapactai. pata. Sumawata Pactai Judith, Sumawata Pactai. ¿Sí? ¿Ya? Para que lo vaya, Pachani. ahora que lo vaya ahí practicando, ¿ya? Entonces, Sumawata Pactai, ¿qué significa feliz cumpleaños? ¿Ya? Maisumak, listo. Entonces, Mashikuna, Yupaychanimari, nos veremos la próxima clase y mi recomendación, sigamos practicando porque solo la práctica hace al maestro. ¿Sí? Listo. Yupaychanimari, Mashikuna, Kayakaman, Yupaychanimari. Kayakama. Kayakaman, Pechani yachachi, pechani mashikuna. Kaya kama mashikuna. Kama Kayakaman, kaya kama Mashikuna, yachachi. Kayakaman, Pachani. Yupaychanimari.